Buenos días. Casi uno no quiere salir, ¿no? Y yo creo que no hay mejor forma, ¿no?, que empezar una reunión o acercarnos a Dios que contemplar la cruz de Cristo, ¿no? Cuando podemos contemplar lo que Cristo hizo por nosotros, esa es la esperanza del hombre, ¿no? Ahí es donde nuestro corazón se llena de esperanza, se llena de victoria, se llena, ¿no?, de todo, ¿no? Dice que partieron las piedras, ¿no? Dice que la tumba se rasgó el velo, ¿no? Y el hombre hoy tiene esperanza, ¿no? En el mundo del otro, un día, no sé si fue esta semana o otra, fui a llevar un mueble y cuando lleguemos ahí para entrar en la casa y había pues otro mueble ahí que estorbaba. Y bueno, dijimos, bueno, pues vamos a quitarlo. Y así, y el hombre que estaba ahí dice, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? ¿Habéis escuchado este dicho? ¿Eh? Todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Pero qué bueno es que aquí encontramos palabras de ¿qué? De esperanza. Y que Cristo dio solución ¿a qué? A la muerte, sí. Dio solución a la muerte. Jesús dice, cree en mí y vivirás, ¿sí? Y uno, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Qué bueno es que si hoy yo pongo mi fe en aquel que dio su vida por mí en esta cruz, puedo pedirle perdón y voy a pasar a mejor lugar, voy a estar con Él para siempre, ¿no? Esos momentos que a veces Dios nos da en un momento en su presencia, puedes sentir su paz, sentir su amor, ¿cómo será, ¿no?, por la eternidad con Él, ¿no? Dice, yo voy a prepararos un lugar. Y eso hace, yo siempre cuando leo esa parte me viene esa imagen, ¿no? Eso hace ya 2000 años, ¿no?, que Jesús dio esas palabras a sus discípulos. Ahí vemos que Dios habló y dice, hizo los cielos y la tierra, y Jesús dice que va a prepararnos un lugar. Yo creo que la mente del hombre no podemos ni alcanzar la grandeza de lo que es lo que Dios prepara para nosotros, ¿no? Pero solamente podemos saber que va a ser algo, bueno, tremendo, ¿no?, lo que Dios tiene, ¿no? Hay que animarse, ¿no? En Cristo hay esperanza, en Cristo hay lo que el hombre necesita. Cristo vino a traer un mensaje para nosotros, ¿no? Para que el hombre que está ahí agobiado en su mente, en su corazón, en todo, por todo lo que nos pasa, no, vamos a descansar eternamente. Y bueno, es tremendo, ¿no?, la esperanza, cuando uno tiene esperanza de vida eterna, ¿no? Y si hoy eso no es real en tu corazón, tienes que saber que Cristo vino en la cruz, y esta semana que es Semana Santa, que la gente celebra, piensa en la cruz, piensa en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, para que tú y yo podamos ser salvos, ¿no? Bueno, hablando de esto, hay otro dicho que dicen en el mundo, dice, piensa mal y ¿qué? Y acertarás, ¿sí o no? ¿Habéis escuchado? Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que hiera, al que piensa mal, hiere, peca al que piensa mal, ¿no? Entonces, vemos como el mundo tiene un pensamiento, pero Dios tiene otro, ¿no? Y yo quería hoy, pues, hablar un poco acerca de esto, ¿no? De que a veces no le damos la importancia que le da la palabra de Dios a los pensamientos. No le damos la importancia de lo que le da la palabra de Dios a lo que es la mente, lo que es la mentalidad. Y es algo que la palabra de Dios le da mucha importancia, muchísima, ¿no? El otro día escuchamos un estudio y a mí algo, ¿no? Cuando nuestra mente se llena de dudas o se llena de a veces cuando estás en un momento de dificultad o en algo que te pasa o estás en un momento de
bueno, y la mente se empieza a llenar de pensamientos. A lo mejor estás pasando por un momento difícil y la mente empieza, ¿no? Y algo que, ¿hasta dónde puede llegar la mente de una persona cuando no tiene nada a que apoyarse? Es tremendo lo que, hasta donde, yo creo que no podemos calcular nunca hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero puede llegar muy lejos, puede llegar muy lejos, ¿no? Pero qué bueno es que, por eso Dios nos dice de que nosotros tenemos que llevar cautivos nuestro pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Qué bueno es que Dios dice que no quiere que sus hijos estén afanados, dice, venid a mí, ¿no? Dice, echad vuestra ansiedad sobre mí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente podemos descansar. Yo quería empezar con un versículo en Romanos capítulo 15. Bueno, esto para los que después quieren también meditar un poco sobre esta cosa, eso también viene en un contexto de Pablo hablando de los débiles en la fe, ¿no? Y dice en capítulo 15, vamos a leer 4 y 5, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según que Cristo Jesús. ¿Ves? Ese sentir, ¿no? La Biblia también nos habla y nos dice de que podemos tener la mente de ¿qué? De Cristo. Pablo decía a los filipenses que tengáis el mismo pensar que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, es lo que el hombre necesita, ¿no? Yo cuando el otro día en estudio, Paco, cuando hablaba, y a mí me brotaba Espíritu Santo, me traía, digo, ¿de dónde Dios nos ha liberado realmente? ¿No? Porque yo nunca me voy a olvidar en el día que Espíritu Santo me convenció de pecado en mi vida. Y fue justamente eso, que reveló mis pensamientos. Y me hizo ver, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué ¿no? ¿Por qué le rechazaba a Cristo? ¿Por qué rechazas si yo te amo? Y me hizo entender, dice, si eres pude sentir que si soy capaz de rechazar a alguien que me ama de tal manera, ¿a qué no soy capaz? Y de repente como que empezaban a venir a mi mente cosas horribles, ¿no? Cosas que yo había pensado, cosas que tal, y podía ver que es la gracia de Dios que ha parado, como que Dios de alguna manera ha dicho, yo te libraré de lo que hay en ti. Y lo único que podía hacer en este momento es decir, gracias Señor, libérame, sálvame, ¿no? ¿Qué esperanza hay para la mente humana? Todo lo que hay en nosotros, ¿no? Es Cristo, es Él. Y es algo importante, porque vemos que en la palabra de Dios, cuando Dios, conocemos un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías, que dice, buscad a Dios mientras puede ser que hallado, ¿no? Y dice, vuélvese, y nos habla el hombre que se vuelve de habla de los pensamientos y habla de los caminos. Y muchas veces nosotros parece que nos arrepentimos y no nos damos cuenta que a veces tiene que haber un arrepentimiento de lo que pienso. Tiene que haber un arrepentimiento de lo que pasa por mi cabeza. Muchas veces dejamos eso como algo que se queda así atrás, ¿no? Pero la Biblia nos llama a arrepentirnos por lo que pasa por nuestra cabeza. Porque a veces solamente no, hasta de los hechos parece que nos arrepentimos cuando ya están expuestas a la luz y ya no queda otra y decimos, bueno, pues, pero ¿y tus pensamientos y mis pensamientos? ¿No? Vamos a leer unos proverbios de lo que decíamos antes para que solamente en 2 Corintios
en Proverbios 14, 22. Bueno, vamos a empezar en 12 y así seguimos para arriba en 12, para no mover mucho la página. En 12 y en 2, capítulo 12 y versículo 2. El bueno alcanzará favor del Señor, mas Él condenará al hombre de malos, ¿qué? De malos pensamientos. Dios juzga los malos pensamientos. En 14, 22 es lo que decíamos, hace esa pregunta. ¿No hieran los que piensan mal? Nos está haciendo ver que hay un error en pensar mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan, ¿qué? Que piensan bien, ¿no? El 23, 7. Porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es que es Él. ¿No? Y nos habla. Vamos a leer este también versículo en Isaías, porque no lo mencioné bien, pero quiero que lo leamos. Creo que viene en Isaías 55 y así podemos ver cómo aquí vemos, es un llamado a Dios, dice, a que podemos venir a sus misericordias, ¿no? Y Él les hace reflexionar, dice, ¿por qué gastáis vuestro trabajo en de lo que no sacia, ¿no? Vuestros esfuerzos, dice, venid a mí y comprad sin dinero. Habla de lo que Dios nos ofrece. Ahora, pero dice en 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto está cercano. Deje, ahora ese llamado al arrepentimiento, deje el impío su camino. Ese camino por lo cual andamos, dice, y el hombre inicuo, ¿qué dice? Sus pensamientos, y vuélvese al Señor, ¿no? Ahí vemos que Dios no solamente nos llama a arrepentirnos de lo que eran nuestros caminos, por donde andábamos, las cosas que hacíamos, sino también dice de nuestros pensamientos. Hasta la palabra griega la palabra arrepentimiento en griego quiere decir cambiar de mentalidad, ¿no? Si la traduces es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad. Es decir, de adoptar lo que Dios piensa. Aquí lo dice. Dice, porque mis pensamientos en 8 dice, no son que vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Cómo necesitamos eso que ocurra en nuestra vida, ¿no? Yo, mira, quería solamente para que, bueno, lo que queréis apuntar, así por encima de la Biblia, qué bueno es, de verdad, yo solamente cuando leía eso continuamente me venía, qué bueno es que tenemos en Cristo la esperanza, porque yo sé por mi propia, experiencia lo que la mente hace. Dios, gracias Señor, gracias que en la cruz venciste. Y hoy podemos acercarnos a ti, descansar en ti y también vencer. Podemos llevar cautivos los pensamientos. Pablo cuando decía la palabra cautivo, ¿sabes qué es? Es llevar cautivo algo, es bajo lanza, es como Dios nos ha dado el poder a poder llevar cautivo. Si tú estás en Cristo, por eso digo, es la esperanza. El hombre sin Cristo no puede, eso es una bomba, la cabeza. Es una bomba. Qué bueno es que podemos llevar cautivo y nos anima a hacerlo. Dice que nuestra milicia es poderosa, lo que Dios nos ha dado, nuestras armas son poderosas en Cristo, para llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia ¿de qué? A Cristo. Hay que llevarlo, ¿no? Me apuntaba así unas cosas, no las vamos a mostrar, pero si queréis apuntarla. La Biblia no habla de una mente que es carnal.
Eso viene en Romanos, si queréis, en 8, de 5 a 6. Bueno, y nos habla de que está en enemistad contra Dios y conduce a la muerte, se centra en los deseos y las pasiones terrenales, ¿no? Nos habla también ahí mismo, en los mismos versículos, nos habla de una mente que es renovada, ¿no? que es espiritual, quiero decir, que está guiada por el Espíritu Santo y se centra en las cosas de Dios. Y dice que sus efectos son la vida, la paz. ¿Ves? Trae paz a nuestro corazón, ahí mismo en estos versículos, ¿no? Habla en Romanos también 12:2, nos habla de una mente que es renovada por la palabra de Dios, que Dios quiere renovar nuestra mente, ¿no? La transforma por medio de nuestro entendimiento, para que ya no seamos, dice, la imagen de este mundo, transformados por la corriente de este mundo, sino por Cristo y su palabra, ¿no? Nos habla también, lo que decíamos antes, si queréis apuntarlo, de Filipenses 2, 5, 8, nos habla de la mente de Cristo, que está caracterizada, cuando tenemos la mente de Cristo, está caracterizada por la humildad, por la obediencia, por tener un corazón. Pablo animaba, dice, tened eso, la misma, lo que como Cristo pensaba, de pensar de la misma manera. Pero también la Biblia nos habla de una mente, dice, que es corrompida. Eso viene en Tito 1:15. Habla de que es una mente corrompida, es una mente infectada por el pecado y la incredulidad. Está infectada por el pecado y la incredulidad. Dice, distorsiona la capacidad, está totalmente, dice, te distorsiona la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No habla también de mente entenebrecida, en Efesios 4, de 17 a 18, ¿no? Ahí mismo también habla de mente vana, ¿no? Dice que ha perdido el entendimiento espiritual y está oscurecida y ajena de la vida de Dios, ¿no? Carece de propósito y se enfoca en las cosas inútiles, ¿no? Por eso nunca encuentra sentido en la vida, porque nunca la vas a encontrar en las cosas de este mundo. Ahora también nos habla de una mente que es cauterizada. Mente cauterizada. Y eso es peligroso, ¿no? Porque impide el arrepentimiento. Una mente cauterizada dice que impide que realmente nos volvamos a Dios, ¿no? Porque por causa del pecado ha perdido la sensibilidad de la convicción que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra en tu vida. Estás totalmente cauterizada, ¿no? Es peligroso. Y también nos habla en Romanos de 1 a 28 de una mente que es reprobada. Dice que es una mente que está descalificada tras ser probada por Dios, llena de maldad, incapaz de hacer lo correcto, ¿no? Tiene un rechazo deliberado de los caminos de Dios, pero es una mente como descalificada por Dios tras ser probada por Dios mismo. Es alguien que voluntariamente rechaza lo que es. Y ahí vemos de que la mente no es, bueno, hay muchos versículos que nos hablan de tal. No vamos a tocar estas cosas, ¿no? Pero quería que podemos revisarla y mirar en ella, ¿no? Aquí un poco más adelante, donde estamos en Isaías, en 59. Yo lo que, si por encima de todo, si quiero que algo hoy puede quedarse en ti, es que sea lo que sea que viene a tu vida, ¿no? Si sean dudas, si sean pensamientos de
sea de cual, que puedas aprender a ir a Cristo, a su palabra, a poder aprender a ir a Él, de encontrar en Él siempre el descanso, el consuelo, lo que hemos visto, este consuelo, esa esperanza, ¿no? Porque fuera de esto es donde el diablo nos quiere llevar, quiere disparar nuestra mente, y es tremendo el daño que puede causar, ¿no?, en nosotros. Aquí en Isaías 59, vamos a leer de 1 en adelante. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído. ¿Para qué? Para huir. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Pero dice, conciben maldad y dan luz a iniquidad. Y en versículo 5 es donde dice, incuban huevos de áspides y tejen tela de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán víboras, ¿no? Y tenemos que entender, por todo lo que hemos leído hasta ahora, y aquí ahora lo que nos está diciendo, tenemos que entender que no hay nada inofensivo en los malos pensamientos. A veces los albergamos en nosotros, y muchas veces somos como esta expresión, lo que da aquí, dice que son como huevos, y parece que un huevo tú lo ves y no tiene ningún, pero tiene mucha peligrosidad. La palabra de Dios, ya te digo, puedes leer por la Biblia, le da mucha importancia a esas cosas. Nos hace ver que es algo que no podemos dejarlo en nosotros. Y aquí la expresión que usa dice, incuban huevos. Incubar, ¿sabes? ¿Habéis visto una vez una gallina incubar? Tiene un huevo, se sienta encima y está ahí encima y está ahí encima incubando hasta que ¿qué? Hasta que salga la luz. Y a veces parece que no, pero es lo que hacemos con estas cosas en nuestra cabeza. Dejamos que no, todo lo contrario. La palabra, vamos a leer este versículo también, lo que quería yo, al principio lo mencioné. Vamos a leerlo en creo que viene primero de Corintios, creo que es un momentito. Sí, en 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer el 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, ¿de qué? De fortalezas. Y vemos cómo Pablo habla de lo que Dios nos ha dado, lo que es su palabra, lo que Él ha obtenido por nosotros, la victoria en la cruz, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice que nuestras armas no son carnales, no tiene que ver nada con la carne, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de qué? De Cristo. Es donde tenemos que llevar cautivos, dice, todo pensamiento. Cautivo es lo que te digo, es la imagen. Yo una vez lo vi eso y se me quedó esta imagen, ¿no? Es de un soldado que lleva bajo lanza un preso y lo lleva y dice, vete para allá. Y le llevas cautivo. Un pensamiento lo llevas cautivo a la obediencia de ¿qué? De Cristo. Obediencia de Cristo. Y es donde nosotros tenemos que llevar. ¿Cuántas cosas
se solucionarían en nuestra vida si realmente pudiéramos llevar y recibir el consuelo y la esperanza de la Escritura en nuestra vida, ¿no? Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Yo a veces pongo ese ejemplo tonto, pero para que lo entendamos, ¿no? A veces estás con alguien y estás hablando, y estás aquí hablando y de repente digo, ¿qué bien ha quedado ese cuadro de ahí? ¿No? Pero Kiko no escucha lo que estamos hablando. Yo estoy señalando ahí y dice, están hablando de mí. A ver lo que están hablando. Y claro, seguramente, ¿cómo va la cosa? Ahora, tú puedes acercarte y preguntar, ¿de qué estáis hablando? Estamos hablando de cuadro y tal, y te se va la historia que tienes dentro, ¿no? Pues Jesús nos dice, venid a mí. A veces no nos acercamos a la fuente de la verdad, a recibir lo que es el consuelo, lo que es la esperanza para nosotros, ¿no? Porque es lo que dice, todo eso está escrito para tu consuelo, para mi esperanza, porque el Señor sabe. El Señor dice, pasó por todo cuanto en nosotros, por eso es nuestro sumo sacerdote que podemos acercarnos confiadamente y recibir de Él lo que necesitamos, ¿no? Es algo importante y aquí Pablo está hablando de estas cosas y dice que no son algo, no, son poderosas en Cristo para llevar cautivos estos pensamientos que a veces pensamos de que jamás saldrían, ¿no? Aquí podemos hablar muchos de nosotros de muchas cosas que pensamos que jamás, y hemos visto cómo el Señor ha hecho su obra en nosotros. Dice, derivando argumentos, ¿no? Esos argumentos que se levantan, ¿no? ¿Has hablado alguna vez contigo mismo? Bueno, si es en voz alta ya es peligroso, pero lo hacemos, interiormente lo hacemos, y estás ahí, no, y estás ahí, y dándote argumentos, ¿no? Pero qué bueno es que Dios nos da sus argumentos, que realmente cuando queremos nosotros, hemos rendido nuestra voluntad a la suya y podemos llevar esas cosas y saber y decir, Señor, yo no quiero pensar así, yo no quiero pensar esto, ¿no? Quiero que tú gobiernes, quiero que tú reines, derobando estos argumentos. Dice, toda altivez, ¿ves? Es una altivez, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor sabemos que el Señor nos dice perdona? Y nosotros a veces nos ponemos por encima. El Señor, yo era el primer pecador, el que estamos ahí, y el Señor que me perdonó. Y nosotros hasta a veces, ¿qué altivez tenemos? Somos incapaces de perdonar. Nos ponemos por encima esa altivez que se levanta, ¿no? En nuestro corazón. Altivez que se levanta contra el conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Y es lo que leíamos, no tenemos que incubar, lo que tenemos que es llevar a Cristo y que Cristo destruya lo que tiene que destruir, que Cristo destruya estas cosas, que puede traer esa paz en nuestro corazón, ¿no? Ese consuelo, esa esperanza para nosotros, ¿no? Y dejar, en Filipenses también es un pasaje muy, muy especial, en Filipenses 4, de 6 en adelante, habla de llevar, ¿no? Y después nos dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno, nos lleva, ¿no? De llevar nuestra ansiedad, nuestras cosas a Cristo y que Él pueda realmente sostener nuestra vida. Yo aquí me había apuntado algunos pensamientos que son dañinos y que pueden tener un fruto dañino para nuestra vida, ¿no? Y a veces unos pensamientos de ese tipo son la amargura y resentimiento, ¿no? Cuando nos pasan cosas que alguien dice de nosotros o alguien ha comentado, bueno, ese tipo de cosas, que te dejan ahí una amargura, un resentimiento. Pues nosotros eso tenemos que llevarlo a Cristo. Tenemos que ver que eso, si leemos la Biblia, lo que puede causar la amargura, lo que pueden causar
Y son pensamientos, tenemos que siempre ver que son, eso es, el diablo lo siembra ahí, en el corazón, lo siembra y quiere que eso dé fruto. Y quiere que ese dé fruto y que dé un fruto dañino. No hay que incubarlo. Pero a veces parece que uno hasta se consuela en, y te quedas ahí y parece incubamos estas cosas. Y hasta nos sentimos mejor incluso pensando en estas cosas, ¿ves? Es algo mortal. Es algo que trae consecuencias a nuestra vida, ¿no? Vamos a leer después el pasaje y vamos a ver ahí un poco también la consecuencia que trae nuestro corazón. Pero hay que llevarlo. No. ¿Y dónde es bueno siempre pensar? Pues en Cristo, ¿no? En Cristo. En Jesús. ¿Hay alguien que hizo más bien que Jesús? Todo lo que Jesús hizo era bien. ¿Y hay alguien que continuamente hablaban mal de él? Continuamente. Es que le buscaban hasta todo rato, sacaban hasta personas que se inventen cosas, ¿no? Que se inventen cosas de lo que él decía, de lo que él hablaba, ¿por qué? Pero vemos que Jesús hasta el último momento decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca vemos albergando esos pensamientos que puedan venir a su vida. Jesús hasta lo reprendía, dice, pero si de cuál de las cosas que os he hecho me estáis que apedreando. Dice, decidme si alguno me redargüe de pecado que me lo diga. Y ellos no paraban. Vamos a leer algunos salmos que son profecías, no hablan de alguna manera de momentos de la vida de Cristo. Vamos a leer en Salmo 35, si quieres primero. Yo no sé si tenéis en vuestra Biblia las profecías de Jesús o de tal en rojo, yo la mía sí. Y aquí en los salmos son como pues unas profecías de lo que vivió Jesús. En Salmo 35, vamos a leer de 11 a 16, dice, se levantan testigos malvados de los que no se me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir mi alma. En 15 dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores, truanes, crujieron contra mí sus dientes. Aquí habla de todo lo que Jesús sufrió. ¿No? Por eso, cuando nos pasan cosas, qué bueno es que Jesús decía, por eso dice el libro de Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote, que podemos acercarnos confiadamente a poder recibir socorro, que podemos recibir realmente para nuestra vida lo que es el consuelo. Porque a veces vivimos en un mundo, yo siempre lo digo, que vivimos en un mundo que se compone de personas que somos pecadores. Y continuamente lo mejor del frente, pues hoy se levanta mal o lo que sea y tiene que buscar la excusa de por qué estoy mal, ¿no? Y a lo mejor pues empieza a descargarse contigo o lo que sea, ¿no? Pero eso tenemos que nosotros no dejar que estos pensamientos, y a veces no, es difícil cuando tú sabes de que, por ejemplo, alguien te dice, eres un mentiroso, ¿no? Y tú sabes que no lo eres en esta situación. Somos todos mentirosos, pero en lo que sea, pues sabes que no lo eres. Y a veces es como quieres tu propia justicia, ahí. Y
y tal, y a veces dejar, pero al final esos tipos de pensamiento nos dice, llévalo a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que nos habla Jesús? ¿Cómo hizo Cristo? ¿No? Podemos ver cómo era Jesús, ¿eh? Y podemos realmente tomar ejemplo, aprender de Él, cómo Él perdonó, cómo Él respondió, cómo Él hizo, cómo Él continuamente andaba con sus discípulos y sus discípulos no paraban de decir cosas, ¿no? ¿Quién va a ser mayor? ¿Quién va a ser? Cosas que continuamente se enfrentaba en su mentalidad, que era carnal, que era de un pensamiento muy, muy de este mundo. Y Él continuamente, le vemos a Jesús pues corrigiendo, con paciencia, y aquí no está hablando, ¿no?, de estas cosas. Todo eso lo que Él vivía, cómo lo expresa. Vamos a ir un poco más adelante. También en 41. De 7 a 9 dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. ¿Ves? Reunidos dice murmuran, ¿no? A veces, yo siempre me ha hecho mucha gracia eso de murmullo, ¿no? Porque dices, si uno realmente, fíjate, en el murmullo realmente tú desvelas que lo que estás diciendo está mal, ¿no? Porque si no, no lo murmullas, no estás... Cuando decimos algo, porque primero que no quieres que el otro lo escuche, porque estás hablando algo, es que a veces no nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Pero dice, reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí cosas pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, al que de mi pan comía, alzó contra mí el carcanazo. Y aquí sabemos que es una profecía que Jesús mismo habló de ¿quién? De Judas Iscariote, y mencionó estas cosas, ¿no? Que le traicionó, que estaba con él, ¿no? Y dice al que, ¿no?, estaba conmigo, al que participaba, al que, dice, levantó, sabía de que vosotros va a salir. Y vemos cómo Jesús dice que, tenemos un pasaje en Juan, dice que Jesús lavó a los discípulos sabiendo, ahí mismo lo dijo, de que Judas le iba a ¿qué? Traicionar, pero le lavó los pies. Y dice ahí la palabra, dice que les amó hasta el final. Y ahí a veces son cosas que, pero es donde, ¿ves? Tenemos que llevar, no dejar los malos, dice, hiera al que piensa mal. No tenemos que dejar que los pensamientos y llenarnos de razones, ¿no? A veces parece que lo que otro hace mal, a mí me da razón para que yo haga también mal. Eso no es verdad. Cada uno vamos a dar cuenta de lo que hacemos delante de Dios, ¿no? No tenemos por qué albergarlo. Dice, incuban huevos. Esa es la reprensión que hablaba Cristo a su pueblo. Están ahí, incubando. Y dice, si lo pisares, dice, sale lo que hay dentro, ¿no? Pisas y sale lo que hay, ¿no? Otros pensamientos son a veces el de temor, ¿no? Estaba pensando un poco en esto, ¿no? Porque a veces, lo ves, ¿no? Eso todo cuando de repente empiezan a invadir el temor. ¿Qué será mañana? ¿Qué pasará? Es que a mí, todos esos pensamientos, ¿no? Pues esos pensamientos, detrás de estos pensamientos, si nosotros los dejamos, detrás de estos lo que hay es incredulidad. Detrás de ellos lo que hay es no confiar en Cristo. Jesús decía, no os preocupéis por lo que vais a comer y por lo que vais a vestir, ¿no? Dice, vuestro Padre que está en los cielos cuidará. Dice, mirad, y les decía, mirad los pájaros, mirad. Y dice que Dios cuida de ellos. ¿Cuánto más de vosotros hombres de poca fe? Y dice que esto dice lo que
andan detrás de estas cosas, dice, son las personas que no conocen a Dios. Ahora, si nosotros estamos delante de Cristo, ¿por qué albergamos estos pensamientos de temor continuamente? ¿Ves? Son pensamientos que yo no tengo que estar, pero ahí estamos. Parece que a veces, y pasan los años, y siempre la misma preocupación. Y venga, y tal, y qué será, y qué será. Pues mañana a lo mejor dice que si viviremos, mañana no sabemos ni si vamos a vivir. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Había una ley, pensando en esto, había una ley para que veamos que esos tipos de pensamientos también, ¿por qué Dios le da? Porque eso contamina. Parece que no, pero estás ahí pensando en eso, te acercas al otro que está a lo mejor ni siquiera pensando en esto, pero le dices, uff, y tal, ya de repente ya empieza también a pensar, ¿y mañana qué será? ¿No? A lo mejor está pensando, vete a saber en qué, pero ya está pensando también lo mismo. Es algo que se contagia, es algo que está ahí. No es, por eso Dios nos dice, cuidado con estas cosas, que tenemos que, y había una ley en Deuteronomio, en capítulo 20, que Dios le puso al pueblo de Israel. En 20:8. Y dice, y volverán a los oficiales a hablar al pueblo, Deuteronomio 20, versículo 8, y le dirán, ¿quién es hombre medroso y qué? Y pusilánime, ¿no? ¿Quién es el hombre que está medroso, pusilánime? Dice, vaya y vuélvese a su casa y no apoque el corazón de su hermano como el corazón suyo. Aquí está hablaba eran leyes cuando el pueblo tenía que salir, ¿qué? A la guerra. Y la vida cristiana es lo que hablamos. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que llevar cautivos los pensamientos. Hay que vivir, hay que pelear. El reino de Dios hoy, Jesús dice, no había venido a traer paz, sino que guerra. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el reino está en guerra. Está en guerra. Estamos peleando. Y esas cosas hay que pelearlas. Y dice, ¿quién es el hombre? Dice, no permitían de que vaya a la guerra, ¿por qué? Porque uno que está ahora mismo, pues, venga, pues quiero luchar por mi país, ¿no? De repente le venía el otro, ay, ¿no? Ay, ahora es cuando está, y si nos van a matar, y no sé qué, no sé, uff, Y ese es tipo de pensamiento, ¿no? ¿Por qué te digo que son de falta de fe? Porque vamos a leer cómo Dios aquí empieza desde el principio. En 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballo o carros y un pueblo más grande que tú, no tengas, ¿qué dice? Temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo y el que te sacó de la tierra de Egipto, y cuando os acercáis para combatir, y se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no demande yo vuestro corazón, no temáis, ni os azotéis, ni tampoco os descentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, ¿y qué? Salvar. Eso, ¿sabes qué es? Es una promesa de Dios. Ahora, ¿Dios cumple sus promesas? Bueno, no lo sé, ¿no? Podemos decir, podemos estar así como medio pues por eso digo que son pensamientos que son dañinos, son pensamientos de incredulidad, son pensamientos que vienen, pero por eso digo lo importante que es, porque si nosotros albergamos esto, y a veces hoy no mejor no lo ves, pero si tú lo incubas, y estamos ahí como la gallina, ahí encima del huevo, y estamos ahí, pues eso al final va a traer el fruto que quiere dar. ¿Y sabes qué es? Que tú nunca pelees nada, y que tú sigas igual como siempre, y que tu vida nunca cambie, y que nunca realmente puedes disfrutar de lo que es
las promesas de Dios. Mira, las promesas de Dios cuando son creídas, cuando son realmente tú llevas cautivo al presidente y cuando te está, cómo te abrigan, cómo, ¿no? Te llenan cuando son aceptadas por fe. En el corazón viene lo que hemos leído en el principio, viene consuelo. ¿Ves? En el corazón viene esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque es el amor de Cristo mismo en nuestros corazones. Te llena, ahí no, pero cuando albergamos estas cosas, al final, por eso vemos ese tipo de, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Vamos a leer en Salmo 27, 5. Vemos que Dios considera esos pensamientos porque lo que van a llenar tu vida es de incredulidad y de dudas, ¿no? No de otra cosa. En 27, dice, porque en 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, ¿no? Esas son promesas de Cristo. En el día que Él va a estar, que Él nos pone, es donde tenemos que llevar, ¿no? Dice, el amor perfecto echó fuera ¿qué? El temor. ¿Eh? Dice, si no escatimó ni su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar qué? Dice, todas las cosas, ¿no? Es donde nosotros necesitamos descansar, donde necesitamos realmente que nuestra vida descanse. Ahora, si yo esos pensamientos no es lo peor que hay, dar rienda suelta a tu mente. Hay un pasaje en la Biblia de las hijas de Lot que hicieron un pecado tremendo. Dice que se acostaron con su padre. ¿Y sabes cuál es el pensamiento que entró en su mente? Dice, porque veían cómo Sodoma y Gomorra era una región que se estaba destruyendo por Dios, por parte de Dios, que metió un castigo. Y decían, no hay más hombres, dice, en la tierra. Dice, nos vamos a quedar sin descendencia. Y se acostaron. Tú fíjate el pensamiento. Ahora, ¿había más hombres en la tierra? Había. Pero tú fíjate, un pensamiento le llevó a hacer ¿qué? Lo que hicieron. Y después de ahí salen, dicen, los hijos, dice, eran dos pueblos que después siempre estaban en contra de ¿qué? Del pueblo de Dios. Siempre. Ese tipo de cosas que a veces no vienen, ¿no? No hay nada, yo eso lo he visto en mi propia vida y lo he visto a veces en la persona, no hay nada que puede parar, nada humanamente, Dios sí. Por eso hablamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, donde podemos acudir y donde realmente Cristo, cuando confiamos en Él, puede llevar y parar esas cosas. Pero no hay nada humanamente que puede parar un corazón que desee algo o que algo se le antoja. Es imposible. Yo lo he visto, ¿no? A veces yo he visto personas con cáncer por fumar y lo llevas al médico de tal y lo primero que hace es salir es fumarse después de a lo mejor de 2 o 3 años, 2 o 3 meses sin fumar. ¿Cómo es esto? ¿Entendemos? Parece que humanamente tú dices a uno, no, porque tal, bueno, el médico cuando se lo dice ya verás cómo, pero no es verdad. Hay algo que hay dentro del corazón, cuando te se antoja algo, humanamente es imposible. Es imposible, ¿no? ¿Cómo eso empieza a tomar fuerza en ti, ¿no? Los que van a médico y le dicen que tienen que hacer dieta, ¿qué es lo que empieza a ver? Parece que se despierta toda la gana de comer de todo,
Y cuando ya es que sabes, dice, que eso te va a hacer mal y lo vas y lo haces. ¿No? Por eso digo que no hay nada que humanamente que puede parar. Lo único que puede parar es cuando nosotros realmente vemos ese peligro y realmente hacemos lo que la palabra dice, llevar cautivos nuestro pensamiento en Cristo y poder en Él recibir el consuelo y la esperanza en Cristo, ¿no? Ahí, en Él. Vamos a ir ahí en Isaías. Bueno, puede uno pensar o mirar en la palabra o a veces examinar tu propia vida, todos esos pensamientos que a veces se levantan, pero hay que llevarlos, son buenos, son de parte de Dios. Hay muchos pensamientos que pueden hacer daño. No vamos a seguir porque no nos da tiempo, pero ahí en 59 donde estamos queríamos solamente ver algunas consecuencias, porque nos sigue hablando el pasaje. En 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Ahora dice, no conocieron el camino de paz, ni hay justicias en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos en tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Grinimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay, salvación y se alejó de nosotros, ¿no? Y aquí de alguna manera sigue y vemos que habla de alguna. Ese pasaje también viene en Romanos, cuando Pablo habla cuando nos dice que no hay bueno ni uno, ¿no? Todos se desviaron a una y habla de este pasaje, ¿no? Pero lo primero que empezamos a ver que uno si realmente seguimos en estos pensamientos, al final las consecuencias son que no hay paz. No hay paz. No conoce la paz, ¿no? Y no estoy hablando de la paz que este mundo da, que te quedas ahí solo y que no quieres que nadie te moleste. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de la paz que Cristo da en nuestra vida, ¿no? La paz que Cristo trae en nuestro corazón. Dice que no hay paz. Es interesante porque justamente aquí en Isaías en 26, en 3, dice que yo perseveré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí que persevera. Ahí hay paz cuando nuestros pensamientos están en Cristo. Hay paz en el corazón. Hay esperanza, hay consuelo. Ahí. Y vemos que una de las primeras cosas dice que no conocen el camino de paz. Y dice, y no solamente habla, dice que los que andan por esos caminos tampoco la conocen. Entonces, algo que empiezas a ver lo primero que cuando albergamos esas cosas es que empezamos a perder la paz. Y eso es algo fundamental. Dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Es algo que tenemos que estar en paz y guardar la paz. Nos dice que empiezas a ser gobernado por tus propios pensamientos. Esas altivez, esas tal que se levantan, empiezan a ser gobernados, es decir, empiezan a tomar control de tu vida. Es lo que nos está hablando. Dice, sus pies corren a se apresuran, dice, sus pensamientos son de iniquidad, destrucciones, quebrantamientos hay en sus caminos, ¿no? Habla de algo que nos lleva, ¿no? ¿Tú te has sentido alguna vez que algo en ti te anima a hacer algo que tú sabes, que Dios te ha hablado que no es así y al final has acabado haciéndolo? ¿Por qué? Porque albergamos estos pensamientos y le incubamos, como lo estamos diciendo. No los llevamos cautivo. Y al final, lo que piensas
acabarás ¿qué? Haciéndolo, ¿no? Otra de las consecuencias que dice aquí que quedan, dice como ciegos, ¿no? Empezamos, dice 10, dice palpamos la pared como ¿qué? Como ciegos. Y andamos en tienta como sin ojos. Tropezamos, ¿qué dice? En mediodía, como de noche, ¿no? ¿Ves? Todo eso te lleva a estas cosas. Dice, te lleva a estar en lugares oscuros como los muertos, de estar en lugares donde no es, ¿no? Esas son las consecuencias. Por eso nos anima, dice, no, tenemos que rechazar eso, romper con estas cosas en nuestra vida, ¿no? Y a mí lo que tenemos se dice, gruñimos como los osos, todos nosotros y gemimos lastimosamente como palomas, ¿no? Y ves, eso tal que a veces cuando ves una persona, y más cuando alguien que has conocido, pero ¿qué le pasa? Y todo tiene que ver con estas cosas, con albergar tanto tiempo, un pensamiento, ¿no? A veces decimos, no, que es que te la guardas las cosas hasta que explotas. Me han dicho esto. Y después cuando explotan, después viene la otra parte, ¿no? Como aquí dice, gruñimos como osos y lastimamos como ¿qué? Como las palomas. Después ya somos, ¿cómo es la palabra que no? Lastimeramente como las palomas, ¿no? Empezamos ya después dar lástima, ¿no? Ese tipo de carácter que se forma en nosotros, de explotaciones y después hay, ¿no? Eso todo tiene que ver con esto. Tiene que ver con albergar esas cosas en nuestra cabeza. Es no llevar, es no ver la importancia, no ver que realmente Cristo lo hizo todo por nosotros para que nosotros podamos descansar en Él, que podemos llevar a Él, que podemos, bueno, vamos a terminar con Romanos 12:2 y ahí lo dejamos para que veamos cómo el apóstol nos anima a esto, ¿no? 12:1 dice, así que hermanos os ruego, ¿ves? Pablo hace un ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos a un sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que racional. Es lo más normal, es lo que deberíamos de hacer. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El salmista decía, hacer tu voluntad, Señor, es mi deleite, es mi deleite. Qué bueno es que cuando realmente confiamos en Dios, cuando hacemos eso lo que aquí nos está diciendo, cuando está nuestra mente renovada por hacer la voluntad de Dios, es decir, recibir la promesa de Dios y andar en ella, es un deleite. Confiar de que Dios cuida de ti, ese pensamiento cuando viene a tu vida es un deleite para el que realmente confía, para el que realmente ha sido renovado por Dios. Pero para el que no, es como que parece que está peleando con, es que si hago esto, es que si pasa, ¿sabes? Pero por eso nos dice, entregaos. Es alguien, aquí nos habla de todo lo que dice, por las misericordias de Dios. Lo que Cristo hizo por nosotros, dice, es vuestro culto racional, que pongáis vuestra vida en manos de Dios, que sea Él quien, y dejaos, que su palabra sea la que te renueva cada día, que cambie tus pensamientos, que aclare tus dudas, que puede llevarte a ¿qué? Al consuelo y la esperanza de la Escritura, que podemos vivirlo. Amén. Pues que Dios os bendiga.